más adelante. Y ese no es Gangle de Digital Circus. Y ese es el perrito chill. Gumball y Darwin, eso no era harina. Yo creo que mi prima ganó en esta competencia de Espera. ¿Qué? Y si mejor te ponemos un reto. ¿Cuál va Como a tú ser? siempre nos pones reto a nosotros, nos toca a nosotros ponerte un reto. ¿Y cuál va a ser el reto? Lo sabrán más adelante. Competencia de ñibujos. El día de hoy esto va a estar buenísimo. La participante del día de hoy va a ser mi prima la pintora. Ella va a estar utilizando los Primacolor Premier de 150. ¡Qué bendición! La siguiente participante es mi prima mayor. Y ella va a estar utilizando los marcadores Posca. ¿Ustedes creen que ella gane con esos marcadores? Y yo... Güey. Voy a estar utilizando los marcadores Toast de los chinos. Espera. ¿Qué? Y si mejor te ponemos un reto. ¿Cuál va Como a tú ser? siempre nos pones reto a nosotros, nos toca a nosotros ponerte un reto. ¿Y cuál va a ser el reto? Dibujar en hoja de color negra. Ay, mi madre. Pero, como tú siempre dibujas con marcadores, te tocará dibujar con posca. ¿Qué? ¿Y por qué? No me gustó lo de la competencia del día de hoy porque a mí no me debieron poner retos. El primer personaje que vamos a dibujar es Gumball y Darwin. Y la primera en dibujar es mi prima la pintora. Y para los que no la conocen, ella es una joven artista que yo creo que es hija de Picasso. Al principio cuando dibuja, los dibujos parecen chuecos, pero al final, una obra de arte. Se revela y su resultado. Su resultado. Esos son Ñongal y Ñalwin. ¿Creen ustedes que nosotros vamos a poder superar este dibujo? Qué difícil. Es turno de mi prima mayor. Y la verdad es que el día de hoy tengo miedo porque puede ser que ella me supere, ya que ella está coloreando con los marcadores Toast de los chinos, que son sus favoritos. Ay, mi madre, eso le está quedando como una obra de arte. Va a ser un reto para mí ganar, pero yo voy a hacer lo posible. Yo no entiendo cómo ella dibuja así, si solo tiene 4 meses dibujando. Y este es su resultado. Le quedaron bonitos, pero la carita le quedaron como un poquito rellenas. El Darwin parece un globo. Es mi turno. Y yo voy a dibujar a Gumball, pero con otra personaje al lado. Que si tú eres fanático de esta serie animada de cartoon, yo quiero que tú me la pongas en los comentarios. A Gumball lo voy a hacer con un efecto así como Super Saiyajin, ya que vi un corte super viral donde Gumball estaba en la escuela y se convirtió en Super Saiyajin como Gohan. Se parecía un poquito a Gohan. Yo no sé si era Gohan, pero se parecía. Yo tengo una gran duda con estos muñequitos, y es que yo sé que Darwin es un pez, pero que es Gumball. Él es azul, en inglés yellow. ¿Qué personaje o qué animal es azul? Yo nunca he visto un animal azul. Y eso, que yo investigo muchísimo sobre los animales, y el único animal que he podido ver azul es el pavo real, que yo no sé si ustedes lo han visto. Y el otro es un insecto que es la mariposa. Y yo creo que Gumball no es ninguno de esos dos. El personaje me está quedando un poquito bonito, pero no sé si voy a poder ganarle al dibujo de mi prima, porque la verdad es que ella hizo una obra de arte en su dibujo. Quiero mandarle un saludito a Yurielis y Yuriani, que me contó un pajarito por ahí que son fiel seguidoras del canal. ¡Qué bendición! Voy a delinear esta obra de arte con los marcadores Posca. Le voy a dar un detallito, voy a dibujar una personaje que yo quiero que ustedes me la pongan en los comentarios. El que diga su nombre lo voy a saludar en el siguiente video, y este es mi resultado. Me quedó un poquito bonito, pero yo creo que yo no le gané en esta ronda. El siguiente personaje, yo no me sé su nombre bien, pero es Twilight, yo creo, de My Little Pony. La primera en dibujar es mi prima la pintora, y ella está dibujando este pony en efecto humano. Yo nunca hubiera visto eso, pero ella me dicen que sí, de que hay un capítulo donde ella sale como humano. Ustedes díganme en los comentarios si es verdad. Y este es su resultado. Ella le hizo la cara como una uva. Ese no es Twilight, ese es Twilight. La siguiente en dibujar es mi prima mayor, y yo creo que ella me va a hacer trizas en esta ronda. El delineado está perfecto y está utilizando los colores que son. Vamos a ver cómo le quedó esta obra de arte, porque este es su resultado. Ay, mi madre, qué bonito. ¿Y cómo yo voy a superar esto? A su dibujo yo le doy un 8 de 10. Ahora es mi turno. Y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Algo que es complicado hacer es colorear en hoja de papel negro. Para muchos yo sé que no va a ser complicado, pero para mí sí lo es. A mí no me gusta colorear en hoja de papel negro, a menos que sea con lápiz de color. Para la próxima competencia a mi prima le voy a poner un reto peor que los ojos locos. Ya verán. Y lo voy a hacer con la ayuda de ustedes. Voy a leer los comentarios. El reto que ustedes me pidan se lo voy a poner para el próximo video. Ay, yo no sé cómo se pronuncia, pero yo creo que Twilight. Yo la quería dibujar en efecto neón,
opinión, pero en verdad me salió bien dibujarla así, normal. Yo pensaba que me iba a quedar un poquito chueca, pero no, me quedó un poquito bien. Y después de unos retoquitos detrás de cámara, este es el resultado. Lo hice como si te la galaxia, pero esa estrella tan como un poquito rara. Yo no sé para ustedes, pero mi prima mayor me ganó en esta ronda. El siguiente personaje será Gangol de Digital Circus. Y es turno de mi prima la pintora. Mijito, mira cómo mueve los sombritos. Mira cómo mueve los sombritos. Los ojitos, ¿qué sombritos? Una pregunta, mi prima mayor dice que es hombritos y yo digo que es ojitos. Ey, pero le está quedando duro el dibujo a mi prima la pintora y este es su resultado. Este Gangol parece que salió del lado misterioso de la isla. Es turno de mi prima mayor. Nosotros tuvimos una discusión. Ella dice que dice la música que dice Felipe. Ella dice que dice hombritos y yo digo que dice ojitos. Porque él mueve también los ojitos. Para ti, ¿cómo dice la canción? ¿Ojitos o hombritos? Y este es su resultado. Le quedó bonito. Pero su máscara es color piel o color blanca. A su dibujo le doy un 7 de 10. Parece un poquito al de mi prima la pintora. Ahora es mi turno. Y voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para desempatar en esta ronda. En esta ronda tengo un poquito de ventaja ya que voy a poder utilizar el marcador blanco que sí colorea súper bien. Este dibujo lo voy a hacer en HD, hasta sombra le voy a poner al dibujo. ¿Y cómo se le pone sombra a un dibujo? Primero tiene que colorear toda la parte que tiene luz del dibujo con un color claro. Por ejemplo, el azul celeste es la luz y el azul oscuro lo utilizo para la sombra del dibujo. Los brazos los voy a dejar así, rojo. A esto no le voy a dar un efecto de luz ni sombra, pero la máscara en este lado la voy a colorear de gris para darle el efecto de sombra. Y como no puedo delinearlo porque el papel es negro y se delinea con el color negro en la mayoría de los dibujos, le voy a hacer un borde al dibujo de blanco para luego poder marcarlo con el marcador negro. Algo que se me estaba olvidando era hacer la corbata, ay mi madre, y los ojos. Por poquito y el dibujo me queda chueco. Antes de ustedes pensar que ustedes terminaron un dibujo, chequeenlo varias veces. Chequear es como miren parte por parte la imagen de referencia para que no se le quede ningún detalle. Y este es mi resultado. ¡Qué duro! Yo creo que sí gané esta ronda. Por fin gané una ronda. Yo le doy un 8 de 10. Una pregunta, Dibudomis, ¿a ustedes les gustaría aprender a hacer esto? Es un dibujo en el que parece como que los ojos te persiguen a donde quiera que vayas. Con esto podrías impresionar a tus padres y a tus amigos. ¡Qué bendición! El siguiente personaje será Chill Guy, el perrito Chill. Y es turno de mi prima la pintora, que yo creo que nos va a sorprender con este dibujo, ya que me prometió que en este dibujo se iba a poner seria y iba a mostrar su 40% de capacidad de dibujo. Digo, de dibujo. Su 40% de capacidad de dibujo, no, su 100%. Se tomó aproximadamente 40 minutos haciendo este dibujo. No le dejó ni un espacio blanco en el coloreado. Y este es su resultado. Está un poquito extraño, pero el coloreado está súper hermoso. Este no es Chill Guy, este es Chill estresado. Es turno de mi prima mayor que quiere volver a empatar esta competencia. Ella no quiere dejarse ganar de mi prima la pintora. Coloreó su dibujo con mucho cuidado. Y hizo una obra de arte porque este es su resultado. Chill Guys, ¿y cómo tú vas a caminar con esos tenis? ¿Ustedes creen que este fue el mejor dibujo de mi prima mayor? Para mí su mejor dibujo fue el del pony, en el cual me ganó. Lo único bueno es que para esta ronda no tengo ni una desventaja. ¡Qué bendición! Y es porque tengo los tonos de piel que lleva el personaje. Yo le tengo fe a este dibujo. Yo creo que sí me va a quedar bonito. Activé el podcast y le di otra capa de color marrón. Tenía miedo porque pensé que se iba a romper la hoja, ya que los podcasts son de pintura. El pantalón lo voy a hacer con color celeste y color azul marino. Le hice unos bordes blancos para delinearlo después con el marcador negro. Uy, como que se me trabó la lengua. Yo creo que este es uno de los mejores dibujos que pude haber hecho hoy. ¿Quiénes de ustedes se identifican con esta mascota? Que la verdad es que está súper, pero súper viral. El delineado me está quedando espectacular. Diría yo que mejor que la foto. Todo eso gracias a ¿qué? Gracias al borde que le hice blanco. Aprenda. En la nariz del perro le voy a poner luz y también a la camiseta y este es mi resultado. Le hice un arbolito de Navidad que le quedó súper bonito. Ahora vamos a mandarle los saluditos. Un saludito para Luna. Para César Ezequiel que nos ve desde República Dominicana. Un saludito para el Pardo. Para Banana Fachera desde Puerto Rico. Un saludo para mi gente de México. El Gamer desde RD. Mi gente de España. Mi gente de Panamá. La siguiente competencia será de Navidad. ¿Y tú desde qué país me ves?
Esto es para los que se quedaron hasta el final del video. Te voy a contar un secreto. Si comenta tu personaje favorito, lo voy a dibujar en el siguiente video.